Dice, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, una vez más, querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias que tú nos permites estar aquí en esta mañana, querido Padre. Queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que vengas con tu reino, con tu voz, Señor. Y declaramos, Señor, lo que dice, Señor, tu palabra, Señor, que tú ibas a levantar un reino, Señor, que no iba a ser destruido, Señor. Y ese reino, Señor, ha llegado, Señor, a nuestras vidas, papá. Gracias, Señor. Desmenuza, Señor, el reino de las tinieblas, Señor. Declaramos que toda voz de Satanás es silenciada, Señor. Y querido Padre, que tu gracia y tu favor, Señor, nos acompañen en este día. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso. Muy bien. Ok, pues vamos a compartir la palabra, ok. Entonces dice aquí la Biblia, a ver, si me das el verso 25. Dice, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Dice que el Señor, en esta traducción, que el Señor dijo, pero en otra traducción dice, el Señor oró, ¿verdad? Y es una de las cosas que nos va a decir en San Lucas capítulo 18 de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ok? Porque, claro, es una de las cosas que también el Señor nos va a enseñar, ¿ok? Jesucristo nos va a enseñar que podemos acercarnos a Dios el Padre confiadamente, dice la Biblia. Entonces, dice la palabra que el Señor dijo: Te alabo, Padre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Porque dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, iglesia, cuando lleguemos aquí, vamos, como dice la Biblia, sacrificio de alabanza, dice la palabra. Porque a veces en situaciones difíciles no es fácil adorar, ¿verdad? A veces cuando uno está viviendo un problema, una dificultad, le cuesta a veces levantar los ojos al cielo. Incluso cuando ya uno conoce de Dios y vienen pruebas y vienen dificultades, pues como que uno quiere echarle la culpa a Dios y decirle: Señor, estoy viviendo esta situación y yo soy tu hijo, voy a la iglesia, leo la Biblia y estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta aflicción, por esta dificultad. Y es verdad, a veces me cuesta hasta, quiero decirles que a mí también alguna vez, y a veces también sí me cuesta, porque pasamos pruebas, a veces pasamos dificultades, pero dice Santiago que nos gocemos en la prueba, porque siempre detrás de cada prueba hay una enseñanza que Dios quiere darnos, ¿ok? Yo creo que las pruebas que llegan a nuestra vida, los problemas, es Dios hablándonos. De una o de otra forma Dios nos está hablando. Le está hablando al mundo, pero el día de hoy llegamos a la casa de Dios, estamos aquí y, claro, una de las cosas que hemos comprendido, ¿verdad? Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y llegamos a la casa de Dios porque sabemos que tenemos la necesidad de Él. Bueno, yo tengo la necesidad de Dios. Yo no sé si tú tengas la necesidad de Dios. Que seguro que sí, ¿verdad? Que seguro tienes la necesidad, por eso es que el día de hoy estamos aquí. Pero yo cada día tengo la necesidad de Dios. Todos los días tengo la necesidad de Dios. Y dice que Pedro dijo lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Porque a veces escuchamos que nos enseñan que Dios quiere bendecirnos, y es así, es el deseo de Dios. Dice: porque mis pensamientos son pensamientos, dice, de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que nos vaya bien, ¿verdad? Eso yo creo que todos queremos. Y también es una de las causas, una de las cosas que nos ha llevado a acercarnos al Señor, para que las cosas cambien, porque hemos visto que lejos de Él las cosas no nos iban bien. Vivíamos en inseguridades, en temores, en vicios, en cosas que, dice la palabra, el mundo nos tenía esclavizados, ¿verdad? Yo quería cambiar, pero en mis fuerzas yo no podía hacerlo. Hasta que me hablaron de Jesús, hasta que oraron por mí,
Y de repente empezó a venir un cambio, empezó a venir esa fe. Alguien me dijo, puedes acercarte a Dios. Dice en Deuteronomio, yo pongo dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escojan por el cual quieren caminar, ¿verdad? Es una de las primeras palabras que me dieron cuando yo conocí al Señor. Y yo dije, Señor, si hay un camino de bendición, yo quiero andar por ese camino. Porque dice en el libro de los Números que al final el pecado te termina alcanzando, ¿verdad? Que es una de las cosas que Dios le dijo a Adán y a Eva. Si ustedes comen de ese fruto, van a morir en el jardín del Edén, ¿verdad? Y ellos se acercaron, ¿verdad?, al árbol. Mejor dicho, Eva se acercó al árbol, porque yo creo que las mujeres son más detallistas que los hombres. A lo mejor el hombre pasó, no le llamó la atención el árbol. A lo mejor si le hubiese puesto una muchacha le hubiese llamado más la atención, ¿verdad, a Adán? A lo mejor, no sé. Pero él pasó y le gustó lo que vio y claro, ahí aprovechó Satanás para tentarla, ¿verdad? Que es una de las cosas hoy que está, una de las cosas que está ahí, la tentación. Y todos vamos a ser tentados. Ahora, ¿cuántos van a soportar la tentación? ¿Verdad? Dice el Señor lo siguiente, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto. O sea, tu espíritu, hay algo dentro de ti que quiere buscar a Dios, que quiere conectarse con Dios. Dice, pero la carne, este cuerpo es débil. Este cuerpo se cansa. Este cuerpo a veces cede a las tentaciones. Pero se cede a las tentaciones porque uno no está fortalecido, ¿ok?, en el Señor. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, Él va a sujetar nuestra vida. Y va a decir la epístola de Romanos lo siguiente: el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Ok? El pecado entonces ya no se tiene que enseñorear más de nosotros. Es verdad, dice la Biblia, empezamos como niños, ¿verdad? Y tú ves a un bebé cómo empieza. Primeramente, pues, una de las cosas que me llama la atención de los bebés, porque es una de las cosas que dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste que a los niños. La Biblia dice entonces que Dios viene y nos regala una nueva vida en Cristo Jesús. Y empezamos nuevamente a crecer. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y así es en la fe. Uno empieza de a poco, ¿verdad? Yo recuerdo que algo me ocurrió. Yo entré un día a la iglesia y cuando salí, ¿saben qué había ocurrido? Había nacido de nuevo. Me hablaban de Dios, me decían lo siguiente: sin santidad nadie verá a Dios. Y yo me preguntaba, ¿y qué es la santidad? Bueno, pues la santidad es no robes. Y bueno, te empezaba a mencionar los mandamientos, ¿verdad? Porque uno no comprende, es ignorante a veces de las cosas de Dios. Pero quiero decirles algo, el día de hoy estamos bajo su gracia y debemos de aprovechar su gracia. Ya la ley, ya fue abolida la ley. Claro, los mandatos nos valen el día de hoy. Pero la Biblia dice que tenemos un mejor pacto, el pacto de la gracia de Dios. En otras palabras, significa que el día de hoy yo puedo acercarme confiadamente a Él, ¿ok? Puedo acudir a Él en cualquier momento, en cualquier parte donde yo esté, donde yo me encuentre, estoy en el banco, estoy en mi trabajo, yo puedo acercarme a Él. Antes no era así. Antes solamente podían acercarse los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los que ministraban en el templo, ¿ok? El sumo sacerdote una vez al año podía acercarse ¿cómo se dice? Al lugar santísimo se le llama, ¿ok? El Señor aparta un pueblo que se llama Israel, ¿ok? Por medio de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Lo hemos estudiado, o lo hemos leído, o lo hemos escuchado en alguna historia. Luego dice la Biblia que el Señor toma a la descendencia de Abraham y dice, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y se aparta un pueblo, a Israel. ¿Ok? Y de Israel dice la Biblia que de la familia de Judá van a ser el Mesías, el Salvador del mundo, el que iba a dar su vida por nosotros en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. La palabra dice entonces en la epístola de los Romanos que por un hombre entró el pecado, por Adán, por el primer Adán. ¿Ok? El pecado no entró por Eva, entró por el hombre. Porque Eva, al acercarse al árbol, dice que Satanás le engañó. Satanás la engañó, ¿verdad? Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él viene observando a los hombres de Dios desde la restauración de este mundo, ¿ok? Vio a Adán, vio a Abraham,
se enfrentó con Cristo en el desierto y viene observando a los hombres de Dios como va observando sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Y por eso es que Él nunca vendrá a tentarte con algo que tú, vamos a decirlo así, que no te importa. Siempre Él vendrá a tentarte con algo que sabe que es tu debilidad. Porque Él es un experto, ¿ok? Satanás es un experto, dice la Biblia, en tentar. Es el tentador de este mundo. ¿Sabe? El diablo tiene un propósito. Y ese propósito Él lo hace bien. Él lo cumple bien. Otra de las cosas, Dios no creó a Satanás, ¿ok? Ezequiel 28 y Isaías 14 dice que Dios creó un querubín protector, pero por causa del orgullo, por causa de que quiso ser Dios, es que cayó juicio sobre Satanás. Y la Biblia dice que Él arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces cayó el juicio sobre Satanás y sobre todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ahora, Satanás hace bien su papel. Él no se presenta como nos comparte el evangelista, ¿verdad? No se presenta con cachos, ni se presenta con un rabo y dice aquí, yo soy el diablo. No, Él viene con las tentaciones a tentarte, ¿ok? Para que tú cedas a la tentación y vivas en el pecado y vivas en la esclavitud y no conozcas el plan y el propósito de Dios. Y no sepas que Dios quiere bendecirte, que te quiere llevar a una vida de bendición, ¿ok? Entonces la Biblia dice que Satanás tentó a Eva, pero Adán, que estaba ahí, Eva ya comió del fruto y le dijo, papi, yo comí del fruto, prueba tú también. Y él no le dijo que no, ¿verdad? ¿Cómo decirle no a tu esposa, verdad? Y no comió engañado, comió voluntariamente. Entonces dice la Biblia que el Señor, ¿ok? Una de las cosas que va a pasar es que no va a caer la culpa sobre Eva, sino dice sobre Adán entró el pecado. Y otra de las cosas es que, claro, cuando se presenta Dios con Adán, Adán empieza a tirarle las culpas, ¿verdad? Que también es algo que nos suele pasar, que es nuestra naturaleza, ¿verdad? El echarle la culpa al que tenemos al lado. A ver, Adán, ¿comiste del fruto que te dije que no comas? Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. ¿A quién le estaba echando la culpa? A Dios. Y mira, Dios, con cuánto amor, ¿verdad? Porque tanto te ama a Dios, que dio a su Hijo para morir por ti, para nuevamente volverte a llevar al Edén. Y el Señor le dice, fue Eva, pues vamos a hablar entonces con Eva. Y fue ahí donde Eva, ¿verdad? Eva, a ver, cuéntame. ¿Comiste del fruto que les dije que no coman? Y Eva dice, Señor, la serpiente me engañó. Entonces vemos, ¿verdad? Se va pasando Y así a veces nosotros estamos. A ver, ¿a quién le pasó esta semana? ¿Qué quiso echarle la culpa a alguien? No, mi jefe, él tiene la culpa. Este cliente que llegué, tocó y no estaba el cliente. Él tiene la culpa. A mí a veces me pasa, ¿verdad? Quiero echarle la culpa a la paz. Tú tienes la culpa. Y luego ya el Señor me dice, no, ella no tiene la culpa. Y luego después mis hijos, no, tú tienes la culpa, tú que te armaste el berrinche a la niña. Y luego me di cuenta que no es ella. Soy yo que tengo que empezar a reconocer cuál es mi error, cuál es mi fallo, ¿verdad? Y queremos echarle la culpa a la gente siempre. Entonces vemos que luego el Señor fue donde la serpiente y ya la serpiente no supo a quién echarle la culpa. Miró a todos lados, dice, maldita vas a ser, vas a comer, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Y maldijo a la serpiente. Y luego a los otros dos los llamó y le dijo, ustedes tampoco no se van a ir de rositas. Le dijo, tú, Eva, vas a dar a luz con dolor. Pero en la cruz el Señor se llevó la maldición y se llevó el dolor, ¿ok? Así que el día de hoy, si tú le dices al Señor, Señor, por favor, quiero un parto sin dolor, Dios te lo puede conceder. Desde que mi esposa, desde que la pastora se enteró, no quiere, está que se embaraza, ahora ya vamos por el tercero. Y desde el principio era, ya vamos a ser papás. Yo, espérate, vamos, despacio, relajados, todavía tenemos
Yo tengo 23 años, tú 18, tenemos todavía tiempo. Pero ¿saben qué? Quiero decirles, un niño es una bendición. Yo estuvimos varios años, ¿verdad? Hasta que ya llegó un momento que yo no le encontraba sentido a la vida, e incluso ya estaba con el Señor. No encontraba sentido a la vida. No encontraba el sentido, tampoco venía a la iglesia, no le encontraba sentido al mundo. A lo mejor puede ser que tú no le encuentres sentido el día de hoy a la vida. Porque solamente el sentido lo encuentras con Jesucristo. Y dice Romanos 12:2, para que ustedes puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta que el Señor ya colocaba en mi corazón el deseo de tener, de ya ser padre, ¿verdad? Yo como que ya estaba preparado, decía, ya estoy preparado. Bueno, pues ya que venga cuando quiera. Ya pronto se quedó la pastora embarazada. Ahora ya vamos por el tercero. Me estaban preguntando el otro día, ¿y ya paras? Dice, yo ya paré. Ayer me decían, yo ya cerré la fábrica, me decían. ¿Tú ya paras? Le digo, pues no lo sé. Ya que sea lo que Dios quiera. Si Él me quiere enviar otro, pues que me envíe. Porque Él me va a dar el pan, Él me va a dar el sustento. Yo descanso en el Señor. Ya está. No me tengo que preocupar. Que se preocupen los, los abuelos. Yo descanso en el Señor. Ya empezamos con la niña, ya nos regalaban ropita, que dos cunas, que la baña, todo. Nos daban todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues descansar en el Señor. Y otra de las cosas es, ¿ok? Entonces dice la palabra que la serpiente se arrastró, pero me llama la atención que la serpiente aparece, o sea, la serpiente aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice que Satanás, pues, en forma de serpiente, dice Génesis. Pero luego vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis me llama la atención, porque dice, el dragón, dice, la serpiente antigua. Digo, ¿qué pasó? En Apocalipsis ya es un dragón. En Génesis era una serpiente. Creció. ¿Qué le hizo crecer a esta serpiente? Los pecados, ¿ok? Del mundo. La perversidad y la maldad es lo que le ha hecho crecer. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que es una de nuestras naturalezas, o mejor dicho, es algo que llevamos dentro de nosotros, querer echar siempre la culpa al que tenemos a nuestro lado. Pero yo quiero decirles algo, a veces también cuando estamos aquí, ¿verdad? Señor, ¿por qué no llega la gente a la iglesia? Estos perezosos que no vienen a la... ¿Por qué no llega? Y yo quiero echarle la culpa ¿a quién? A la gente, ¿verdad? A todos nos pasa. Hasta que como que el Señor dice, no es la culpa de ellos. A lo mejor te falta más evangelizar, a lo mejor te falta más orar, te falta más leer la Biblia. Y cuando empiezo yo a hacer cambios, cuando tú empiezas a hacer cambios te vas a dar cuenta que va a venir un cambio, ¿ok? Para tu entorno. Cuando yo cambia la pastora, cambian mis hijos, cambian mis familiares. Yo fui el primero que me convertí al Señor. Aunque mi padre y mi hermana me llevaron a la iglesia y dijeron, ay, tú necesitas más de Dios. Al primer culto me acompañaron, luego ya no volvieron más. Luego le prediqué a mi madre, a los 7 meses se convirtió y ya fue llegando mi familia, ¿verdad? De poco. Fue llegando Vero, Kate, bueno, mi padre que ya también conocía por su madre, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que cada vez que yo hago un cambio, como dice la Biblia, dice Romanos 12:2, abre Romanos 12:2, mira que dice ahí la palabra. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Mira, no os conforméis, dice, a este siglo o a este mundo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, dame otra versión, a ver, Romanos 12:2, dame otra versión, a ver, por ejemplo, la nueva versión internacional, a ver qué dice la nueva versión internacional. Es bueno ir a diferentes, ¿ok? Traducciones, porque hay cosas que no entendemos en una traducción, pero otra traducción te da un mejor significado, ¿ok? Mira qué dice. No sé, ¿qué dice? Mira, esta incluso lo dice mejor, me gusta la nueva versión internacional, aunque hay partes de la Reina Valera que lo voy a entender mejor, ¿ok? Cada uno, ¿ok? Hay varias el día de hoy, mira, si queremos desarrollarnos en la fe,
tenemos todas las posibilidades, ¿ok? Mira que dice, no se amolden, dice, a este, ¿qué dice? A este mundo actual. No te amoldes a este mundo. Este mundo se dirige hacia la perdición, hacia la destrucción. Mira cómo está el mundo el día de hoy. Solamente tienes que encender las noticias para ver todas las malas noticias y todo lo que ellos quieren sembrar en ti. Quieren controlar, ¿verdad? Ya vamos por la 4ª vacuna, ¿verdad? El COVID ya. Ahora sacarán una 5ª vacuna. No te das cuenta. Yo hablo con personas, ¿ok? Que no conocen a Dios. Y ellos se dan cuenta. Y ellos dicen, aquí hay algo raro. Dice, no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación, dice, de su mente. ¿Por qué? Claro, hay varias voces, ¿ok? Está la voz del diablo, está la voz del mundo, está mi voz y está la voz de Dios. Y todas estas voces que, vamos a decirlo así, la voz del mundo, la voz del diablo, mi voz, están compitiendo con la voz de Dios. Y por eso es que el Señor dice, no se conformen a este mundo, sino, dice, transfórmense. Y esa palabra en el original es metamorfos. No sé si ustedes conocen los gusanos estos que, ¿verdad? Se convierten en mariposas, los gusanos estos de seda, ¿verdad? Están aproximadamente 24 días, entre 21 y 24 días. Ellos se hacen un capullo, le dicen aquí, ¿verdad? Capullo, y luego después a los 24 días se convierten en mariposas. Es la palabra, metamorfos. Métete en ese caparazón de Dios, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a acercarnos a Él, empezamos a acercarnos a su palabra, empezamos a orar y empezamos a acercarnos a su casa, va a empezar a venir esa transformación y ya no nos vamos a arrastrar como gusanos, ¿ok? Sino que vamos a empezar a volar, a ver cómo Dios mira las cosas. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente, claro, una de las batallas donde más, ok, el día de hoy hay una guerra, ¿verdad? Ahí en Ucrania todavía, no sé cuántos meses llevan de guerra, a veces ya ni miro. Antes sí era Ucrania, ¿verdad? Ya perdió fuerza, ahora tienen que sacar otras noticias para intentar vender. Y hay una guerra ahí que se está librando, pero la mayor guerra que se libra es en nuestra mente, ¿ok? Es ahí donde es una de las mayores guerras, ¿ok? Que vamos nosotros los cristianos a librar. Porque, claro, tenemos que empezar a silenciar todas esas voces que batallan contra la voz de Dios. Dios quiere hablarnos, pero si estamos atentos a la voz del mundo, estoy atento a la voz de Satanás y estoy atento a mi voz, pues la voluntad de Dios será anulada. Pero una de las cosas que me llama la atención, ok, mira por favor, dame el versículo 1. Dice, para que ustedes puedan comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mira que dice aquí, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, dice, la misericordia de Dios. Este es el apóstol Pablo, ok, que le escribe a esta iglesia en Roma. Dice, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ¿qué dice? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nada más el que tú hayas llegado aquí es un sacrificio. Te tuviste que levantar. Tuviste que hacer un esfuerzo por llegar a la casa de Dios. Y ya eso Dios, dice la Biblia, Dios recompensará a cada uno conforme sus obras. Ok, ya eso es un paso. Pero como les decía antes, si yo voy haciendo cambios, voy viendo esos cambios en mi entorno. Ahora, ya no solamente será con eso, ahora tengo que dar un pasito más. Ahora, tendré que llegar a discipularme. Ya estoy llegando los domingos a la casa de Dios y bien, me estoy sacrificando, ¿verdad? Porque quiero decirles algo. La salvación fue gratuita para nosotros, pero para Dios no fue gratuita. A Dios le costó lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo. Es lo que le costó la salvación, nuestra salvación. Ahora, yo ya no me voy a perder. Dice la Biblia que si el día de hoy
Tú mueres y recibiste a Jesús en tu corazón. Ay, pastor, pero yo no soy tan bueno, no soy tan santo. La Biblia dice que no es por obras que tú alcanzas la salvación, sino que es por medio de la fe y de la gracia de Dios que tú ya eres salvo. Si hoy tú mueres, dice la Biblia, vas a la presencia de Dios. Claro, la religión, ¿qué nos ha enseñado la religión? Pórtate bien, haz obras y te ganas, ¿qué? El cielo. Eso enseña la religión. Cuando vamos a la Biblia, que es una de las cosas que le impactó a Martín Lutero, por eso es que vino la reforma, que le dicen la reforma protestante, es que empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que la salvación no era por obras, y decía, ¿y por qué la religión nos dice que hagamos obras, que paguemos indulgencias, etcétera, etcétera, para que Dios nos dé el cielo? Y de ahí empezó esa revolución, vamos a decirlo así, porque con Martín Lutero dice la historia, ¿ok? Empezaron a atacar y lo quisieron matar. Pero Dios lo protegió, el Señor lo protegió, ¿ok? Porque antes la Biblia solamente podían leerla los sacerdotes, los curas en la iglesia. Cuando el Señor le va a decir a Moisés, mejor dicho, a Josué, tienes que leer este libro día y noche, y dice en Deuteronomio, y enséñale a tus hijos por la mañana, por la tarde, cuando vayas a la escuela, por donde estés, dice, medita y recita estas leyes que yo te doy. Pero claro, el diablo, ¿verdad? Que dice la Biblia, que estoy ahora estudiando aquí, las epístolas de Pablo. Este hombre, qué tremendo que es Pablo. Pablo es tremendo. Si el día de hoy Pablo está aquí, a ver, ¿dónde estaría Pablo? A ver, los que ya se saben la respuesta, por favor. No, los que vienen al viernes, no. Si el día de hoy Pablo estuviese aquí, ¿dónde estaría el apóstol Pablo? A ver, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría Pablo? A ver, una de las características de Pablo. A ver, Pablo, por ejemplo, me dijeron el otro día, ¿verdad? Estaría en las plazas predicando. ¿Sí? Sí, también. Pero ¿saben dónde estaría el apóstol Pablo metido? Él estaría metido en las iglesias católicas, ahí sentado recibiendo el sermón del cura. ¿Sí? Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque eso me dice la Biblia. Él llegaba a las sinagogas y se sentaba ahí a escuchar el sermón del rabino. Y cuando le daban la oportunidad, dice la Biblia, que el rabino se levantaba y decía, hermanos, dice, si alguien de aquí tiene algo que compartir, que se ponga de pie y nos comparta. Y Pablo estaría metido ahí esperando que le den la oportunidad. Y una vez que le hubiesen dado la oportunidad, se levantaba a predicarles ahí a los religiosos de esta época. Estaría metido ahí en las iglesias católicas, estaría en las iglesias ortodoxas. En las iglesias evangélicas no estaría, pero ya aquí ya conocen el reino de Dios y la gracia de Jesucristo. Yo tengo que irme ahí a los religiosos, ahí a sacar a esa gente que está de todo eso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque ¿cuánta gente está en distintas religiones y están buscando a Dios con todo el corazón? Católicos buscando a Dios con todo el corazón. Ortodoxos buscando a Dios con todo el corazón. Testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que les están enseñando una religión. Les están diciendo, pórtate bien para que tú te ganes el cielo. Pero no funciona así la fe, ¿ok? La salvación, vuelvo a repetir, es por la gracia de Jesucristo. Por la fe, tú ya eres salvo. Ya eres salvo. El que empezó la buena obra, en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios te selló, Él te lleva hacia el reino de los cielos, ¿ok? La Biblia dice que, la palabra dice lo siguiente, ¿ok? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para llegar a este país, o si fuiste de viaje a algún lugar, tú tuviste que comprar un billete de avión, ¿verdad? Porque tú no podías llegar ahí al terminal o al aeropuerto y decir, aquí estoy, viajo para España, ¿cuánto es? 1.000 euros. Dice, aquí están 1.000 euros. Dice, no te valen esos 1.000 euros. Tienes que irte a la agencia y comprar el billete. Ese billete se llama Jesucristo. Para que podamos entenderlo, ¿ok? Porque así explica el Señor las cosas. Dios hace las cosas sencillas. A veces nosotros nos complicamos, ¿verdad? Y queremos ahí... A mí me gusta que me hablen sencillo.
A mí un testimonio a lo mejor me bendice más que a lo mejor una enseñanza a veces que sacan y que el espíritu y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? El otro día que estaba aquí yo salí también, yo no valgo para esto. Ya está, se cierra, ya está lo que dijo el pastor, punto, ya está. Yo estaba intentando explicar la fotocopia y yo mismo haciéndome líos con la foto. No sé si se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta? Busca a Dios, lee la Biblia y ya Dios te enseña. Cuando viene el pastor Federico, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Pero buena enseñanza, ¿verdad? Los testimonios que nos contaba, yo decía, pero sí con el testimonio, que eso me está bendiciendo más que la fotocopia esa que no la entiendo. Entonces, el billete, ese es Jesucristo, ese es tu billete, ya. Vas hacia la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Acercarte al aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto, ¿qué podría ser el aeropuerto? Bueno, la cosa es que tú llegas ahí y pasas, ¿verdad? Está la azafata revisando y dice, pase. Tú pasas y entras ahí, el avión. El avión, yo creo que el avión es la iglesia, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el piloto es el Espíritu de Dios. Porque dice lo siguiente en la epístola de los Romanos. Dice, y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es el que nos está guiando y llevando hacia el reino de los cielos, hacia la eternidad. Ya experimentamos aquí el reino, pero no lo estamos experimentando completamente, ¿ok? Porque es lo que le dijeron a Jesús, que le preguntaron, ¿verdad? Los fariseos, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? Y el Señor dijo, no, el reino de los cielos está entre ustedes, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, dice, ofrezcan su cuerpo, ¿qué dice? En sacrificio vivo. A Dios le costó su Hijo Jesucristo un alto precio, ¿ok? Y luego después vamos a ver que cuando estudiamos, ¿ok? Las epístolas de Pablo, eso les estaba diciendo, ¿ok? Vemos que el apóstol Pablo, vamos a ver, este hombre tremendo de Dios, él no caminó con los 12 apóstoles. Él conoció a Jesucristo después, pero sí era contemporáneo de los apóstoles, ¿ok? Dice la Biblia que él era un religioso, creía en Dios. Y era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Hasta que el mismo Jesús tuvo que salir a su encuentro y decirle, tienes fe, crees en Dios, pero estás equivocado. Porque verdaderamente me estás persiguiendo a mí, le dijo Jesucristo al apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles 3 veces nos narra la conversión de Pablo. El mismo Jesús, ¿ok? Le salió al encuentro. La Biblia dice que el apóstol Pablo quedó ciego 3 días, lo llevaron a Damasco. Y ahí dice que empezó a orar, empezó a sentirse turbado y a decir, yo creía, Señor, Dios, yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien. Y que lo que yo estaba haciendo te agradaba a ti. Porque el diablo, una de las cosas que hace es colocarse la Biblia debajo del hombro. Muchas de las religiones son inventadas por el mismo Satanás. Porque como les digo, él viene observando a la humanidad. Y dice, conoces a Dios, pero te voy a llevar a la religión, a la esclavitud, a la ley. Por eso qué importante es que descubramos y conozcamos la gracia de Jesucristo. Entonces dice el apóstol Pablo, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para intentar extraviar a muchas personas. Y el apóstol Pablo, que se va a encontrar ahí en Damasco, dice que empezó a orar, empezó a ayunar, dice que no comió durante 3 días, ¿verdad? Es bueno que ayunemos, ¿verdad? A veces no es algo fácil, pero tenemos que disciplinar esta carne. Tómate, ¿ok? Un día a la semana para ayunar. Ay, pastor, mira, Jesús ayunó 40 días y el Señor no nos dice que ayunemos 40 días. Y dice la Biblia que al final de esos 40 días tuvo hambre. Al final del ayuno es que le entró hambre al Señor. ¿Verdad? Nosotros ayunamos en el desayuno y a mediodía, ay, ya no aguanto, ya entrego el ayuno. ¿Verdad? Y el Señor estuvo, ¿cuánto?
40 días. Un día a la semana, tómate, ¿ok? Para ayunar. Bueno, por lo menos empieza por el desayuno, ¿verdad? Yo cuando me convertí, una de las primeras cosas que hice es llamar a mi abuelita, porque ella es cristiana. Le digo, abuelita, me convertí. Entonces empezamos a hablar de Dios y ella empezó a hablar del ayuno. Dice, sí, yo ayuno los domingos hasta mediodía. Digo, pues yo voy a hacer lo mismo entonces, abuelita. Le decimos, ella se llama Teresa, le decimos mamá Tere, ¿verdad? El otro día le decía, teníamos una perrita allí en mi país que se llamaba Cookie. Le decía, ¿qué es de esa perra, de ese animal Cookie? Y entonces empezó a reírse, ¿no? Porque era un animal era un perro negro y muy feo y mi madre lo odiaba. Entonces empezó a reírse por eso, porque mi madre odiaba a ese perro. Entonces yo empecé a hablar con ella y me habló del ayuno. Y yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a tomar un día a la semana y hasta mediodía, hasta la comida. Allá en la comida entrego el ayuno. Entonces un día a la semana, ¿ok? Por ahí alguno dice sí, otro dice, no, es que yo no puedo dejar de comer, me muero. No te mueres. Mi pastor ayunó 40 días. 42 días ayunó. 42 días y 42 noches. Eso sí, cuando se puso a ayunar estaba gordito, perdió como 20 kilos. Y, ok, es bueno que nos tomemos un día a la semana los cristianos. Y si eres nuevo, bueno, ya el Señor nos va guiando, ¿ok? Es lo bueno, que Dios nos guía. Ya está. Si no lo haces, tampoco Dios te va a condenar. Pero es bueno hacerlo. Porque dice la Biblia aquí, dice, ofrezcan su cuerpo que en sacrificio vivo. Y el ayuno, quieras o no, es un sacrificio que uno hace. Es decir, hoy no voy a desayunar, por ejemplo. Hoy, en vez del desayuno, voy a leer un poquito más la Biblia. Voy a orar un poquito más. Es un sacrificio que uno hace, ¿sí o no? Yo un día le digo, en el equipo de evangelismo le digo a un hermano, hermano, no sé por qué siento decirle que tiene que hacer un ayuno, porque el hermano no encontraba trabajo. Lo contrataron al hermano. Tremendo el hermano. Siempre llegaba tarde al evangelismo. Llegaba cuando nosotros nos íbamos, yo ya estábamos recogiendo y llegaba y decía, ya estoy aquí, vamos a evangelizar. Y yo le decía, pero ya estamos terminando, hermano. ¿Verdad? Los latinos, tú le dices una hora a los latinos, muchos de ellos que llegan 10 minutos, cuarto de hora tarde, 20 minutos. A un español, los españoles ya son menos, 5, 10 minutos, y algunos puntuales. Yo sé que hay latinos que son disciplinados, pero quiero decirles que yo he trabajado con latinos y veo, y he visto Y como mi pastor es alemán, él es radical. En Alemania, pues aprendió de Alemania, ¿verdad? Y ya desde que yo llegué allí, ya disciplina, orden, y aprendí de él. Dice, nadie llega tarde, entonces intentábamos siempre llegar puntual, ¿verdad? Hasta cuando ya tuvimos los niños, que ahí ya me di cuenta que la pastora me decía, ahora que nace Alba, la vida nos va a cambiar. Y yo decía, ¿y en qué nos va a cambiar la vida? Y yo no comprendía mucho. Yo le veía la pancita que crecía, ¿verdad? Y decía, nos va a cambiar la vida. Y yo dentro de mí decía, ¿pero en qué me va a cambiar la vida? Y cuando nació el primer culto, ya me di cuenta que es verdad que la vida nos había cambiado. Llegamos cerca de media hora tarde al culto. Yo digo, es verdad, ya de aquí las cosas van a ser diferentes, porque yo la tomaba ella y decía, vamos, 10 minutos antes y nos íbamos. Hicimos eso ese día y llegamos media hora tarde, claro. Lleva a la niña, que la niña se hizo, que cambia a la niña, que mete el carrito al coche, baja el carrito y está en la silla. Hay que salir con tiempo. Digo, sí es verdad que la vida te cambia cuando tú tienes un hijo. Pero quiero decirles algo, es una bendición, ¿ok? Una bendición un niño. Y uno tiene que aprovechar la época que tú estás viviendo. Porque va a pasar el tiempo y ya hay cosas que no vas a volver a poder repetirlas. Pero quiero decirles algo, nunca diremos que el pasado es mejor, dice Eclesiastés. Siempre el mejor tiempo viene. Dile al que tienes a tu lado, el mejor tiempo viene. El mejor tiempo viene para ti, para darle miel. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta mañana? Entonces uno tiene que aprovechar ¿qué? Tiene que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ahora estás viviendo, aprovecha la etapa que tú estás viviendo el día de hoy. Ya tus
tus hijos crecieron o los tienes pequeños, disfrútalos, aprovéchalos todo lo que puedas y vete disfrutándolos en cada etapa. Si ya crecieron, disfruta el tiempo que tú tienes, pero no para el pecado ni para el mundo, porque eso tarde o temprano te va a tener consecuencias. Disfruta la vida en el Señor. Disfruta la vida en el Señor, que es lo mejor que te puede pasar. Y es lo que le pasaba a Pablo. Pablo entonces llega allí a Damasco y está 3 días en ayuno. Y dice la Biblia que estaba un hombre que se llama Ananías orando a Dios, ¿ok? Y vemos que una de las cosas que Dios va a usar es la oración. Para que la voluntad de Dios se establezca en esta tierra, lo hace mediante la oración. Cuando un hombre ora, el reino de Dios, la voluntad de Él, empieza a desatarse. Él empieza a traer la voluntad de Él porque Él lo ha establecido así, ¿ok? Él lo ha dejado así. Como queremos que el Señor empiece a mostrar su gracia, ya lo hace, pero si queremos más de Él, tenemos, ¿ok?, que atraerlo por la oración, por la fe. Claro, la fe va ligado de fidelidad. ¿Ok? Y ya estaba Ananías orando y el Señor le dijo: Ananías, vete a la casa de Saulo. ¿Qué sensibilidad, ¿verdad? A veces tú ves a los hombres de Dios, ves que unos hombres de Dios son más sensibles que otros, ¿verdad? Pero todos los hombres de Dios, imperfectos, hay algunos que te vas a encontrar mentirosos. Hay un hombre que se llama David, que le dice: el hombre conforme a mi corazón. David tenía el corazón conforme al de Dios, David, pero vemos qué le pasó a David, ¿verdad? Que también va David a experimentar la gracia, ¿ok?, de Dios. Va a experimentar la gracia porque vemos que David, una de las cosas que hizo, si tú, por ejemplo, en los días de David, eras amigo de él, tenías un problema ahí con David. Porque si tú tenías que cuidar mucho a tu mujer si eras amigo de David. Tenías que cuidar mucho a tu mujer. Si tú eres amigo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, ya enseguida le empezaba a echar el ojo a ver si... Por eso guarda, ¿ok? Guarda tus ojos. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento era cuando uno hacía el acto. Pero en el Nuevo Testamento dice Jesús, dice: guarda tus ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. Si tus pies te es ocasión de tropezar y caer, córtate. Dice: mejor que entres cojo al reino de Dios, que todo tu cuerpo sea destruido en el infierno. Si tu boca... Bueno, ahí lo mencionan en los evangelios, ¿ok? Por eso guarda tu mirada ya el día de hoy. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y a los hombres, ¿qué le gusta a los hombres? Pues los hombres, ¿qué se fijan los hombres? En las curvas, ¿verdad? Es lo que le llama la atención a los hombres, es así. Los hombres son más visuales que las mujeres. Las mujeres son más auditivas. Por eso tú vas a ver que hay hombres feos, pero con mujeres bonitas. Dice: ¿qué le vio al hombre? No, ¿qué le escuchó al hombre, verdad? Y a veces es así. Y quieren conquistar y la muchacha lo ve y dice: no, pero está feo está feo, no quiero saber nada. Pero si el muchacho es insistente, empieza y luego ya no le ve tan feo. Y luego ya lo ve al que le veía feo al principio, que decía mi pastor: es pecado que las mujeres se maquillen. Dicen, no, dice, es pecado si algunas no se maquillan, decía mi pastor. Incluso hay hombres tan feos que también tendrían que maquillarse, decía mi pastor. Entonces al que lo veía feo, ya lo ve guapo, lo ve el príncipe, ya, ¿verdad? Es diferente que los hombres, ¿verdad? Entonces, en los tiempos del rey David, si tú eres amigo de él, tenías que cuidarte con tu pareja, con tu esposa, ¿va? Mejor. ¿Ok? Entonces dice la Biblia, dice la palabra, que este rey David, el dulce cantor de Israel, que tenía el corazón conforme al de Dios, una de las cosas que va a decir David es lo siguiente: Señor, él llegaba donde el Señor y decía: Señor, yo no soy perfecto, a diferencia de Saúl. Yo sé que peco, me vence la debilidad, escudriña mi corazón y muéstrame la basura. Entonces el Señor empezaba a mostrar la basura que había en el corazón de David. Y toda esa basura empezó a salir. Y claro, vemos todo lo que le ocurrió a David, ¿verdad? Yo te digo el día de hoy, si tú haces esta oración, de aquí a dentro de un mes vas a decir: Señor, para, por favor, vamos despacito. Porque el Señor va a empezar a sacar toda esa basura que está dentro de nosotros
y que incluso ni nosotros sabemos que dentro de nosotros moran aquellos deseos, bajas pasiones, aquellas perversidades, aquellos malos hábitos que si la gente lo supiera se nos caería la cara de vergüenza si la gente si supiera todo lo que está dentro de nosotros. Si supiera la gente lo que yo hago en oculto, si supiese, se me caería la cara de vergüenza. Pero Dios lo sabe y Dios te ve. Y aún incluso Dios no te ha condenado, sino te ha cubierto con su gracia. Dice que Él extiende su gracia para que la gente se arrepiente y se vuelva a Dios. Pero yo les digo una cosa, dice la Biblia que si conocemos de su gracia, continuaremos en el pecado, dice el apóstol Pablo, para que abunde la gracia de Dios. De ninguna manera. Entonces reconozcamos su amor y digámosle: Señor, yo no puedo con esta debilidad, no puedo con esta tentación. Si tú no me ayudas, yo voy a seguir cayendo en la misma tentación, en la misma debilidad. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que ahí estaba Ananías. Ananías estaba orando a Dios. Y Dios le dijo: vete a la casa de este hombre, de fulano, y ahí va a estar Pablo orando. Y le vas a poner las manos y sus ojos se le van a abrir. Ananías sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dijo: no, Señor, él nos persigue. Dice: no, Ananías, dice, él es un varón eficaz. A lo mejor hay gente que el día de hoy te está persiguiendo. A lo mejor hay gente fuera que persigue a la iglesia, que habla mal de la iglesia. Pero quién sabe que dentro de un tiempo se convierta en el próximo apóstol Pablo. Quién sabe que los que te persiguen luego se conviertan en esos próximos Saulos. Entonces dice la Biblia que este varón que no caminó con los apóstoles en el tiempo que Jesús desarrolló el ministerio, 3 años y medio desarrolla Jesús el ministerio, pero Pablo no estuvo allí. Pero el apóstol Pablo se va a convertir, para mí, ahora el día de hoy, para mí el apóstol Pablo se va a convertir en el apóstol más importante de todos los apóstoles. Enseguida se levantó, dice la Biblia, se bautizó Pablo y empezó a predicar. Empezó a hablar de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se va a convertir, él va a escribir aproximadamente 1/3 del Nuevo Testamento. Lo que el día de hoy, cuando vamos ahí al Nuevo Testamento, 1/3 es del apóstol Pablo. Ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, el apóstol Pablo. De Pedro tenemos, por ejemplo, de Pedro se dice que el Evangelio de Marcos es de Pedro y tenemos las 2 epístolas de Pedro. El apóstol Juan tenemos el libro de San Juan, el libro de Apocalipsis y las epístolas de Juan. Pero ninguno como el apóstol Pablo y toda la enseñanza que nos va a dejar el apóstol Pablo. Ninguno como el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde estaría el apóstol Pablo? Ahí, en las iglesias católicas, evangelizando fuera. Y luego, la Biblia dice que este apóstol va a decir lo siguiente, dice: vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, dice el apóstol Pablo, es dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y él va a mencionar estas palabras: ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces yo ahora tengo que dar un paso más. Iglesia, nosotros queremos que el reino de Dios venga a este pueblo, a esta ciudad, a este país. Debemos de dar un paso nosotros. Si no damos un paso nosotros, las cosas van a seguir igual. Si no das un paso hacia adelante, las cosas van a seguir igual, no van a cambiar. Pero yo he decidido dar pasos hacia adelante. Y Panal también lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Eso. Vuelvo, dice el apóstol Pablo, a sufrir dolores de parto. Y vemos que, claro, una de las cosas que le va a ayudar al apóstol Pablo para convertirse en lo que él se convirtió, él conoce a Jesús y dice, ve los problemas que hay en el matrimonio, y el apóstol Pablo va a decir: me conviene no casarme, me conviene quedarme soltero. Y claro, ahí vemos, ¿verdad?, por qué se convirtió en lo que el apóstol Pablo se convirtió. Él no se casó. Él se sembró completamente para el reino. Esto no significa, ¿ok? No significa que tú no te tengas que casar. Si hay algún soltero o alguna soltera aquí, diga: ay, ya, pastor, ¿qué me está diciendo que no me case? Porque eso decía el apóstol Pablo. ¿Estás soltera? ¿Estás soltero? No te cases. Quédate en la condición que estás. Porque si te casas vas a sufrir aflicción, dice. Quédate en la condición que estás. Y yo leía esto, ¿verdad? Yo no conocía al Señor y llego donde el dentista.
Y ahí llego donde el dentista, que el dentista bendigo su vida, pero sí había como un espíritu de religiosidad. Era muy religioso, ¿ok? Porque muchos cristianos han sido educados en la ley, en la religión, incluso cristianos evangélicos, pero todavía no han llegado a la gracia de Jesús. Y a veces en vez de acercar a las personas, ¿qué hacemos? Los alejamos. Entonces yo llegué ahí, llego al consultorio del dentista y era supuestamente cristiano. Bueno, es cristiano, ¿ok? Y entonces empezó a hablarme y empezó a hablarme de Dios. Arrepiéntete, imagínate con los instrumentos ahí. Conoce a Dios, arrepiéntete. Pues ¿quién no se va a arrepentir en ese momento, verdad? Y entonces me empezaba a hablar de Dios y yo decía, sí, pero yo me arrepiento, yo hago todo lo que usted me diga, pero haga bien su trabajo, no me vaya a desgraciar la boca. Y entonces empecé a llegar y yo sabía que llegaba allí. A veces yo creo que también el Señor, ¿verdad? Te coloca a esas personas para que te hable. Porque Dios te habla de un lado, te habló en tu país, no hacías caso. Yo un día estaba tomándome una cerveza ahí con un amigo en Isla Azul, llegó una mujer con un tratado y me dice, reconcíliate con Dios. Y digo, pero si yo no estoy peleado con Él. Bueno, reconcíliate con Dios, claro, porque veía la cerveza ahí. Entonces, llegaba ahí al dentista y él empezaba a hablarme. Y ya yo visité una iglesia cristiana, entonces me empezaba a hablar. Y me decía, ¿y la muchacha que viene contigo quién es? La pastora era. Le digo, es mi novia. Dice, los cristianos no pueden tener novia. Pero así, él es radical, el hombre. Le digo, ¿y uno entonces cómo hace para conseguir novia? Todavía no había leído la parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Mejor si están solteros, ¿qué es el soltero? Dice el apóstol Pablo. Pero si estás comprometido, dice, ordénate, arréglate, cásate. Mejor es, dice, que se casen que estar ardiendo de pasión, dice él. En Reina Valera dice, mejor es que se casen que se estén quemando, dice en Reina Valera. Entonces yo le digo al médico lo siguiente, ¿y cómo hace uno entonces para tener novia o para casarse? Porque digo, qué complicado, digo. Dice, ¿y tú, la muchacha que está, es evangélica también? Digo, no, ella es ortodoxa. La Biblia dice, porque para todo tenemos un versículo, ¿verdad? Hablas con el pobre y el pobre te dice, como dice la Biblia, que el Señor no tenía dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Hablas con el que tiene dinero, como dice la Biblia, Abraham era rico Abraham. Entonces para todo tenemos un versículo y él también tenía un versículo. Eso todo. No porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, así que ya puedes ir. Entonces yo ese día salí triste del consultorio ahí y le veía, no puedo estar con la pastora. Y cuando llegaba y le digo, entonces uno ¿cómo hace para casarse? Digo, qué complicado. Oye, no compliquemos la vida a la gente. Nosotros mismos complicamos la vida a las personas. Que ya Dios sea el que le vaya hablando a cada uno, ¿verdad? Porque con ese tipo de cosas alejas a la... Imagínense, yo hubiese dicho, qué complicado, ese Dios ya... Otro momento será, ¿verdad? Pero había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que buscar a Dios. Porque no sabía el plan y el propósito que Dios tenía conmigo y con mi familia. Y quiero decirte que el plan y el propósito que Dios tiene contigo y con tu familia es grande. Amén. Amén. Y me dice el médico, me dice, a ver, ¿qué médico más complicado? En tu iglesia, ¿cómo oran? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Entonces, en mi iglesia con los ojos cerrados, digo, la verdad es que no me he fijado mucho, pero creo que le vi el otro día al hermano que estaba cerrado los ojos, yo también cierro los ojos. Digo, con los ojos cerrados, no se ora así. Complicado el hombre. No con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Por eso te digo, la ley, ¿ok? La ley, doctrina de hombres, porque eso no dice la Biblia. Tú puedes orar en todo momento. ¿Cómo puedo orar? Pastor, tengo que orar arrodillado.
Bueno, si puedes, hazlo, pero a veces a mí me duelen las rodillas, me tengo que parar. Vemos diferentes tipos de oración. Eliseo oraba caminando, Eliseo. Dice la Biblia, estaba orando Eliseo cuando se encontró con el niño y él caminaba de un lado a otro, dice la Biblia, caminaba de un lado a otro, oraba de un lado a otro, sentado puedes orar, ¿verdad? Acostado también he escuchado que se ora. Bueno, yo acostado me duermo. Yo acostado, no sé, yo me acuesto y ya me quiere dar sueño. Ya a veces me quedo dormido. Bueno, tú puedes orar como tú quieras, con los ojos abiertos, cerrados. A veces conviene cerrar los ojos porque te distraes. A veces cuando cierras los ojos el diablo pone un mal pensamiento y rápido abre los ojos, ¿verdad? Todo como te sea más cómodo a ti, tú puedes acercarte a Dios como tú quieras, eso sí, con reverencia, prestándole toda la atención a Él. Estamos en la casa de Dios, no estoy con WhatsApp, no estoy con el teléfono, no estoy comiendo chicle, todo con reverencia, ¿ok? Porque a Dios le gusta la reverencia. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y de la inteligencia. Con los ojos abiertos, cerrados. Bueno, ahí el hombre me estaba adoctrinando mal, pero gracias que no es un hombre el que te adoctrina, ni un hombre el que te llamó. A mí no me llamó un hombre, me llamó Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el vientre de mi madre, para anunciar las virtudes de aquel. Levántate, dice la Biblia. Levántate, iglesia, y resplandece porque tu luz ha llegado. Y ya puede el diablo enviar a quien sea, pero si Dios te llamó, Él mismo te va a instruir, te va a capacitar, te va a dar la visión, te va a dar la provisión. ¿Y qué tengo que hacer para poderme casar? Bueno, dice, lo primero, dejas tu novia que es ortodoxa. No puedes tú casarte con una ortodoxa. Lo segundo, cuando llegues a la iglesia va a llegar un profeta. Me dice, qué complicado, ¿verdad? Va a llegar un profeta y te va a decir, te tienes que casar con la de verde, y con la de verde te casas. Así me dijo, ¿ok? Y claro, yo dentro de mí decía, ¿y si no me gusta la de verde, qué? Bueno, la cosa es que salí de ahí triste, la veía un poco triste, ya me daba cosa a veces regresar al dentista porque me puse unos aparatos ¿verdad? y tenía que ajustarme. Hasta dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. No te vengues tú, deja que Dios se vengue. Dios se venga y se venga bien. No te vengues tú. Hijitos, no os venguéis vosotros, dice. Dejen que Él se vengue. Porque Él se venga y se venga bien. Y le restriega así a los que te hagan mal. Pero si tú le confías y le dejas que Él, ¿ok? Te defienda. Como les compartía hace días atrás, me echaron de una reunión de pastores. Mal, injustamente. Yo me fui triste y quiero decirles algo. Mi corazón fue muy afectado cuando yo fui echado de ese lugar. Porque yo con todo el corazón llegué a servir. Y me dijeron, no, tú fuera de aquí. Y me echaron de la reunión de pastores. Y hace una semana atrás el Señor estaba ahí. El presidente me señala y dice, tú hoy vas a darle la enseñanza a los pastores. Y ahí estaban jueces, había algún médico, profesores. Y ahí estaba dándole una enseñanza a los pastores. En ese mismo lugar donde me habían echado 4 años antes. El día sábado. Y llego y digo, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo no sabía por qué estaba compartiendo esa palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí estaba. Y luego cuando salí digo, Señor, tú lo haces. Me conviene mejor entonces no defenderme. Que tú me defiendas. Defiéndeme tú, Señor. ¿Cuántos van a dejar que Dios le defienda? Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí estaba. 4 años antes me habían echado injustamente. Ahí el Señor. ¿Cómo honra a sus hijos? Y por eso Dios te va a honrar. Y Dios te va a hacer justicia. Porque tú, preciosa iglesia, eres la niña de los ojos de Dios. Dios ama al huérfano, Dios ama al extranjero. Él te trajo a ti, te ama. Él te trajo aquí para bendecirte a este país. Aquí no quieren doblar sus rodillas. Hay personas que sí, lindas, ¿verdad? Que se están acercando a Dios. Otros que no. Pero tú, mira, yo estamos orando y diciendo, Señor, envía obreros. Y el Señor cada vez envía más obreros, más obreros, más obreros, más obreros, más obreros. Envía cada vez más obreros. Porque esta tierra necesita obreros, necesita gente que trabaje para el reino. Dice, alcen los ojos y miren la cosecha, dice, la cosecha ya está lista, pero no están listos los obreros.
Necesitamos obreros para la cosecha. ¿Cuántas personas el día de hoy quisieron llegar aquí? Hoy, a esta reunión. Varias personas quisieron llegar. No tenemos obreros para que lleguen. Yo puedo ir, yo no puedo estar en todo. No puedo estar en todo, ¿verdad? Entonces necesitamos obreros. Y ayer tuve una idea y dije, es que ya vendrá algún obrero por ti. Y por un obrero vino por María. María está aquí por un obrero, por alguien que se dispuso a trabajar por... La cosecha está lista, los obreros son pocos. ¿Qué necesitamos? Obreros, gente que trabaje para el reino. Dios está listo para obrar y para actuar. Entonces me dice este hombre, me dice con la que te profetice, pero gracias que Dios siempre, ¿ok? Llego donde un pastor ahí, súper simpático, pastor con un buen corazón. Le digo, mire, estoy en este conflicto, yo tengo mi novia y yo no sé cómo hacer, no sé si me tengo que casar con ella, no me tengo que casar, ella es la mujer que Dios tiene para mí, no tiene para mí. Y me dice el pastor, dice, ¿cuántos años llevas con ella? Y le digo, 3. Y me dice, ¿y qué más confirmación quieres que esa? Yo salí de la iglesia saltando de la iglesia y digo, sí, Señor, sí, vamos a fijar fecha para casar. Y hasta ahora, aquí 15 años de relación, 10 de casados. Desde que pusimos nuestras vidas delante del Señor, el Señor con su gracia, con su amor nos ha ayudado. Quiero decirles algo, las cosas no han sido siempre fáciles. Hay momentos, ¿ok? Hay momentos de victoria, hay momentos de valle. Y es así, la fe es así. Días donde tú vas a estar bien, días donde no vas a estar tan bien. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios 6, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y puedas resistir las acechanzas que el diablo traerá en contra de ti, en contra de tu familia, en contra de tu casa, en contra de la bendición que Dios te quiere dar. No ha sido fácil, pero por la gracia de Dios nos hemos mantenido firmes. Y por la gracia de Dios tú te vas a mantener firme. Y dice la Biblia aquí, dice, madre mía, es que ni hemos desarrollado el tema porque seguro muchos de los de aquí llegaron cansados, tuvieron una semana cansada, a lo mejor con aflicciones. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios lo siguiente, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces yo voy a dar un paso más. Estoy llegando a la oración. Ahora pues voy a animarme a llegar un día a la oración que tenemos por la mañana. Un ejemplo. Porque eso ya es un sacrificio, un paso que tú das. Leía la Biblia 5 minutos, voy a leer 10 minutos la Biblia. Oraba 5 minutos, voy a orar un poquito más, Señor. Entonces son sacrificios que tú vas dando, cambios que tú vas haciendo, que los vas a ir viendo en tu entorno. Queremos que nuestro entorno cambie. Vamos a cambiar primeramente nosotros. Queremos que el mundo cambie, primero nosotros, luego nuestra casa. Pero yo tengo que dar ese cambio. Presentar mi cuerpo en sacrificio. A veces yo me levanto a orar y quiero decirles todos los días, ¿ok? Porque le hice un voto al Señor. Dije, Señor, si tú me ayudas en esta situación, yo todos los días voy a estar aquí de 4 a 5 de la mañana. De 4 a 5 de la mañana estoy aquí, todos los días que me sean posibles. Y hay días que me levanto y me da sueño. Y hay días que a veces me quedo dormido. Y a veces resisto ahí. Leo la Biblia y se me quieren cerrar los ojos. Y oro y busco a Dios. Hay días que no, estoy lúcido. Estoy bien. Digo, hoy me levanté sin sueño. Digo, gloria a Dios. Pero hay otros días que no, porque a veces no te organizas bien el día. Y el otro día me llamaba la atención de un hombre que me dice, yo a las 10 de la cama estoy en la cama. Mejor dicho, perdón, a las 10 de la cama estoy en la... A las 10 de la noche estoy en la cama porque a las 4 de la mañana yo tengo que ir a mi negocio, ir a traer la paquetería y traerla aquí a Boadilla del Monte y repartir los pedidos. Digo, a las 10 de la noche estás en la cama ya. Digo, Señor, y él trabaja por su empresa, por su negocio, y tú que eres más valioso que yo, que mejor dicho, tú que eres más valioso que un negocio, que una empresa, no nos disciplinamos. Él se disciplina por algo perecedero. Y nosotros no somos capaces de disciplinarnos, de irnos pronto a la cama, de buscar a Dios, aunque sea que no te veas pronto a la cama, pero levantarte a lo mejor 5 o 10 minutos antes y darle un espacio, y decirle, Señor, gracias, me das un día más, me das salud, voy a alimentarme de tu palabra, Señor. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor, eso, tienes que disciplinarte, dice el apóstol Pablo,
disciplino mi cuerpo, dice, me disciplino. Y el apóstol Pablo se disciplinó. Él dijo, yo no quiero esposa, no quiero hijos, yo me siembro completamente en el reino de los cielos. Y vemos lo que pasó con el apóstol Pablo. Se va a convertir en el apóstol más grande que hemos tenido. Para mí es el más grande. Porque él se sembró completamente y dice el Señor, todos aquellos que quieran salvar su vida, la van a perder. Pero el que la pierda por mi causa, estos dice, van a salvar su vida. Estos van a encontrar la verdadera vida, dice en otro de los evangelios. ¿Cuándo qué? Cuando le damos completamente nuestra vida a Jesucristo. ¿Ok? Dice el sacrificio vivo. Entonces nos toca a nosotros como iglesia hacer sacrificios. A veces igual, el darle a un pobre, diezmos, ofrendas, todos esos son sacrificios, ¿verdad? Yo también cuando estaba ahí recibí enseñanza, oye, es un sacrificio. Pero me doy cuenta que todos esos sacrificios, si yo le doy al Señor lo más valioso, Él me da lo más valioso de Él. Yo le doy lo mío valioso, Él me da lo suyo. ¿Qué es mejor lo suyo? Es mejor su unción, es mejor su sabiduría, es mejor su inteligencia, es mejor lo que Él nos da que lo que nosotros podamos conseguir en nuestra fuerza humana. Él te premia y te recompensa cuando tú haces esos sacrificios, independientemente, le buscas, cuando oras, vienes a la casa de Dios, ofrendas, diezmas, le das todo eso son sacrificios. Y dice la Biblia, dice, como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y son, ¿qué? Sacrificios que a Dios le agrada. Santo y agradable a Dios. Sacrificios que a Él le agrada. A veces estamos enfermos, ¿verdad? Llegamos a la casa de Dios, estoy enfermo, pero voy a la casa de Dios. Es un sacrificio, ¿sí o no? ¿Y tú crees que eso Dios no lo ve? ¿Crees que Dios no ve ese dolor que tú tienes de piernas, que tienes de espalda, a lo mejor de cabeza, a lo mejor no dormiste? ¿Tú crees que eso Dios no lo ve? Dios lo ve. Dios lo ve. Todo es un sacrificio. En esta vida todo es un sacrificio. Y en la fe también. En la fe también es un sacrificio. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, dice la palabra que el Señor le dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 11, verso 28. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Y cerramos aquí, ¿ok? Y por la tarde continuamos. Dice, vengan a mí todos los que están agobiados y yo les daré, ¿qué dice? Y yo les daré descanso. Dice, carguen con mi yugo y aprendan, dice, de mí, que soy apacible y humilde de corazón. A ver, ¿cuántos humildes hay aquí? A ver, ¿cuántos? Yo le preguntaba a mi pastor, le decía, pastor, ¿cómo uno sabe que uno es humilde? ¿Sabes? Tú no sabes que eres humilde, uno no sabe que es humilde. Dios nos tiene que enseñar humildad. Él nos va enseñando humildad. Yo a veces estoy aquí hablando, predico y yo me di cuenta a veces que soy un poco arrogante. Yo digo, señores, perdona mis arrogancias a veces cuando predico, papá. Que a lo mejor me jacto de cosas que no tengo que jactarme. Y yo lo veo y luego después salgo fuera y me pega el palazo ahí, o me desimula y hoy fuiste soberbio. Psh. Hoy fuiste arrogante. Eso no tienes que haber dicho. Digo, ay, Señor, perdona mi falta de humildad. Estamos aprendiendo, ¿ok? Yo creo que la humildad uno la va aprendiendo. Uno va aprendiendo a ser humilde. Y dice, humilde de corazón. El Señor, claro, Jesús, Él sabía, ¿ok? No había pecado en Jesús. Él era hombre, pero no tenía pecado. Jesús dice, encontrarán que descanso para sus almas. Dice, porque mi yugo es suave, dice aquí, mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, ¿ok? Enyúgate al Señor. A veces queremos tomar cargas que no nos corresponden. Ahora, dice la Biblia que todo lo que podamos hacer para ayudar, está bien hacerlo, bien. Tenemos que ayudar, tenemos que hacerlo. Pero que a lo mejor el trabajo no sea una carga para ti, para que tú dejes de buscar a Dios. A lo mejor que cosas que este mundo te afanan y te agobian, te hagan a ti salirte del yugo del Señor y de su carga que es fácil y ligera. Por eso yo creo que una de las cosas que el día de hoy el Señor va a hacer es, nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que necesitamos para nosotros seguir hacia adelante? Y querido Padre, vamos a ponernos de pie. Querido Padre, gracias, Señor. Gracias que tú eres bueno y para siempre, Señor, tu gracia.
Papá, gracias, gracias, Señor. Gracias, papá, por este tiempo que tú nos has regalado, Padre, en el nombre de Dios. Yo bendigo, Señor. Bendigo, querido Padre, a mis hermanos, Señor. Padre, tomamos tu yugo, tomamos tu carga, que es fácil, Señor, de llevar, papá. Querido Padre, todo el de aquí que vino, Señor, en el nombre de Jesús, cansado, agobiado, yo te pido que tú renueves sus fuerzas, sobre todo sus fuerzas espirituales, para que te pueda buscar, Señor, para que pueda entender, Señor, tu plan, tu propósito. Bendice mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, renuévale sus fuerzas, papá. El que vino cansado, el que vino agotado, cargado, Señor. El que esté cansado, Padre, en aquella situación, papá, en la que pueda estar diciendo, estoy harto de esta situación. Yo te pido que le des esas fuerzas, que venga esa solución, papá. A lo mejor en problemas económicos, a lo mejor en el tema de la salud, a lo mejor en problemas emocionales, a lo mejor en miedos, papá. Tú conoces, Señor, a tu iglesia, Señor. Y yo bendigo tu iglesia, Señor, querido Padre. Como dice tu palabra, haga, Señor, resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, Padre, para que sea salvada de todas sus angustias y de todos sus temores. Padre, gracias, 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 Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Eso, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ok, y todos los que quieran honrar a Dios, todos los que quieran honrar a Dios, diezmos, ofrendas, ok, primicias, pueden hacerlo. Dios les bendiga, Dios les guarde.